Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, las recientes declaraciones de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la actriz que nos ha cautivado con su talento y belleza en tantas series y películas. En este vídeo vamos a explorar a fondo sus palabras, analizar el contexto de su confesión y entender por qué ha generado tanto revuelo. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, la presión mediática y la búsqueda de la autenticidad. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Subo vídeos regularmente sobre series turcas, actores, actrices, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Así no te perderás nada. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. ¡Vamos allá! Demet Özdemir es sin duda una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Desde sus inicios en series como Sana Bir Sr. Bereceğim, hasta su consagración en Erkenci, ha demostrado su versatilidad y carisma frente a la cámara. Su talento la ha llevado a protagonizar proyectos de gran envergadura y a conquistar el corazón de millones de fans en todo el mundo. Pero detrás de la sonrisa radiante y el éxito profesional, parece que Demet ha estado lidiando con una serie de desafíos personales. En los últimos meses, se ha especulado mucho sobre su vida privada, especialmente después de su divorcio de Oğuzhan Koç. La ruptura, que llegó poco después de una boda que parecía sacada de un cuento de hadas, sorprendió a muchos y generó una ola de rumores y especulaciones en la prensa rosa. Y es aquí donde entramos en el tema central de este vídeo, la confesión de Demet Özdemir. Recientemente, en una entrevista que ha causado un gran impacto, la actriz habló abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias. En sus declaraciones, Demet admitió sentirse usada y explotada en ciertas situaciones. Estas palabras, cargadas de emoción y sinceridad, han resonado fuertemente en el público y han generado un intenso debate en las redes sociales. Pero, ¿qué se refería exactamente Demet cuando hablaba de sentirse usada? ¿Quién o quiénes la hicieron sentir de esa manera? Para entenderlo mejor, es importante analizar el contexto de sus declaraciones. Demet no dio nombres ni ofreció detalles específicos sobre los incidentes a los que se refería. Sin embargo, sí dejó entrever que se sentía presionada por las expectativas del público y de la industria del entretenimiento. Este comentario, aunque vago en apariencia, es en realidad un grito de auxilio que resuena con la experiencia de muchas figuras públicas sometidas a un escrutinio constante. En una sociedad obsesionada con la imagen y el éxito, es fácil imaginar la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Los actores y actrices en particular a menudo se ven obligados a cumplir con ciertos estándares de belleza, a mantener una imagen impecable y a complacer a sus fans en todo momento. Esta presión constante puede ser agotadora y puede llevar a la persona a sentirse como un producto, más que como un ser humano. La necesidad de proyectar una imagen de felicidad y perfección es un peso enorme que en muchos casos se traduce en ansiedad, depresión y un profundo sentimiento de soledad. Además, en el caso de Demet, es probable que la atención mediática en torno a su divorcio haya exacerbado estos sentimientos. La prensa rosa turca es conocida por su agresividad y por su afán de buscar titulares sensacionalistas. Es muy probable que Demet se haya sentido acosada y expuesta durante este periodo, lo que pudo haber contribuido a su sensación de ser usada por los medios. Imaginemos por un momento estar en su lugar, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada lágrima convertida en titular. Esta invasión constante de la privacidad puede ser devastadora, especialmente cuando se está lidiando con un momento personal tan difícil como un divorcio. Pero la confesión de Demet no solo habla de la presión mediática. También parece reflejar una lucha interna por encontrar su propia voz y su propia identidad. En sus declaraciones, Demet expresó su deseo de ser vista como una persona real, con sus virtudes y sus defectos, y no solo como una imagen pública. Esta búsqueda de autenticidad es un tema recurrente en la vida de muchas celebridades, que a menudo se sienten atrapadas en un personaje que no refleja su verdadero ser. La imposibilidad de mostrarse tal como son, con sus imperfecciones y vulnerabilidades, puede generar un profundo sentimiento de frustración y desconexión consigo mismas. Es importante destacar que Demet Özdemir no es la única figura pública que ha hablado abiertamente sobre este tema. En los últimos años, cada vez más actores, actrices y cantantes han alzado la voz para denunciar la presión mediática,
la explotación laboral y la falta de privacidad. Selena Gómez, por ejemplo, ha sido vocal sobre sus problemas de salud mental y la presión que siente de estar constantemente bajo el ojo público. Kristen Bell también ha hablado sobre la necesidad de normalizar la terapia y la importancia de cuidar la salud mental. Estas confesiones son importantes porque ayudan a visibilizar los desafíos que enfrentan las personas famosas y a promover una cultura más respetuosa y comprensiva. Rompen el tabú y animan a otros a buscar ayuda y a ser más honestos sobre sus propias luchas. La valentía de Demet al compartir sus sentimientos es admirable. No es fácil exponerse de esta manera, especialmente cuando se es una figura pública. Al hacerlo, Demet no solo se libera de una carga emocional, sino que también inspira a otros a ser más honestos consigo mismos y con los demás. Su honestidad es un acto de empoderamiento, tanto para ella misma como para sus fans, que ven en ella un modelo a seguir que no teme mostrar su lado humano. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la confesión de Demet nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. En primer lugar, nos recuerda que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Es fácil idealizar a las figuras públicas y olvidar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que sufren, que se equivocan y que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Debemos recordar que su vida, aunque aparentemente perfecta, está llena de presiones y desafíos que quizás no imaginamos. En segundo lugar, la confesión de Demet nos alerta sobre los peligros de la presión mediática y la obsesión por la imagen. Es importante recordar que la belleza es subjetiva y que la felicidad no se encuentra en la perfección física o en el éxito profesional. La verdadera felicidad reside en la autenticidad, en la conexión con uno mismo y con los demás, y en la búsqueda de un propósito significativo en la vida. Debemos cuestionar los estándares irreales que nos impone la sociedad y enfocarnos en cultivar nuestro bienestar emocional y mental. Y en tercer lugar, la confesión de Demet nos anima a ser más críticos con la información que consumimos en los medios de comunicación. Es importante cuestionar los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas, y tratar de ver más allá de la superficie para comprender la realidad de las personas que están detrás de las noticias. En lugar de alimentar el morbo y el juicio, debemos practicar la empatía y el respeto. Profundizando en la idea de la autenticidad, es crucial reconocer que la industria del entretenimiento a menudo exige una conformidad que sofoca la individualidad. Los actores y actrices, especialmente aquellos que alcanzan la fama a una edad temprana, pueden sentirse presionados a mantener una imagen pública cuidadosamente construida para complacer a sus fans y a la industria. Esta constante representación puede llevar a una desconexión con su verdadero yo, generando un sentimiento de vacío e insatisfacción. La búsqueda de la autenticidad, entonces, se convierte en una lucha por recuperar el control de su propia narrativa y por ser aceptados por lo que realmente son, no por lo que se espera que sean. Además, el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades no puede ser subestimado. Si bien las plataformas como Instagram y Twitter pueden ser herramientas poderosas para conectar con los fans y promocionar su trabajo, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, la crítica y la presión constante. La necesidad de mantener una presencia online impecable puede ser abrumadora, especialmente cuando se enfrentan a comentarios negativos y ataques personales. La salud mental de las celebridades se ve directamente afectada por esta exposición constante, y es crucial que se establezcan límites claros y se priorice el bienestar emocional. Es importante que como sociedad promovamos un cambio en la forma en que percibimos y tratamos a las figuras públicas. Debemos dejar de verlos como meros objetos de entretenimiento y empezar a reconocer su humanidad. Esto implica practicar la empatía, respetar su privacidad y cuestionar los estándares irreales que les imponemos. Al crear un entorno más comprensivo y respetuoso, podemos contribuir a que las celebridades se sientan más seguras para ser auténticas y para priorizar su bienestar. En resumen, la confesión de Demet Özdemir es una llamada de atención sobre los desafíos que enfrentan las figuras públicas y una invitación a reflexionar sobre la fama, la presión mediática y la búsqueda de la autenticidad. Es una historia que nos recuerda que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona, y que merecen ser tratadas con respeto y comprensión. Su valentía al compartir sus sentimientos es admirable y nos inspira a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. La conversación que ha generado es esencial para crear una cultura más saludable y empática en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Ahora, quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado del análisis de la confesión de Demet Özdemir y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema tan importante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet tiene razón al sentirse usada? ¿Qué opinan de la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas? ¿Cómo creen que la sociedad puede ayudar a crear un entorno más saludable para las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho conocer sus opiniones. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.